No siempre y no para todo el mundo ser feliz resulta fácil. Eso no quiere decir que no tengamos la obligación y la capacidad de ser felices. Hola, en el programa de hoy tenemos a otra invitada súper especial desde España, desde Madrid. Se nos une Marta Bustos. Marta es enfermera de profesión, estudió en la Universidad de Zaragoza, hizo un máster en neurofelicidad en la Universidad de Valencia. Es creadora de contenido, es autora y tiene una influencia muy grande todo lo que hace en la salud, no solamente emocional, en la salud familiar, en la felicidad, y está impactando con su trabajo a muchas personas dentro y fuera de España. Escribió un libro justamente que estaba revisando un poquito, Alicia y la libreta de las emociones, un libro para inteligencia emocional en niños, espectacular. Además, ha creado un entrenamiento, digámoslo así, en línea con la familia que se llama Ilustrando Emociones, el cual Marta nos va a contar. ¿Y por qué invitar a Marta y hablar sobre la felicidad? Porque es uno de los pilares para tener una vida sana y feliz. Justamente el podcast se llama Salud y Felicidad Plena con el doctor Oscar. O sea que felicidad es uno de los pilares fundamentales de tener una vida saludable. Marta, qué gusto de tenerte. Muchísimas gracias por darte tu tiempo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, súper contenta de estar aquí, de la invitación y tengo que agradecerte yo por este espacio, porque es verdad que cuando hablamos de salud no solemos hablar de felicidad, esto es un poco raro, pero solemos hablar de enfermedad. Entonces, mira, me gusta mucho la idea del el nombre de tu podcast, me parece además súper revelador hablar de salud y de felicidad, que es verdad que con una buena salud e incentivando la salud podemos ser más felices y al revés. Así que bueno, pues yo encantadísima de estar aquí, de compartir este ratito contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Sabes que es un gusto. Nos conocimos en LinkedIn, en las redes sociales, y veo el trabajo que haces. Como siempre, es un trabajo que es inspirador. ¿Y por qué enfatizar en el tema de la felicidad? Que puede sonar para muchos una cosa muy superficial o una cosa que es muy abstracta, porque dentro del ámbito de salud y ahora, más que nunca, las personas buscan estar más saludables. Hablamos de lo que es la medicina de estilo de vida, hablamos de lo que es la medicina funcional, integrativa, holística. Y como que estamos regresando a estas bases, a las raíces de lo que es realmente, ¿no? Comer saludable, alimentos enteros, de la chakra a la mesa, el hecho del mindfulness, de lo que son las prácticas mente-cuerpo, meditación, el uso del yoga, el tai chi, en fin, diferentes técnicas, lo cual es espectacular y es importante. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces de que no se trata solamente de vivir una vida sana estrictamente desde el punto de vista bioquímico molecular, desde el punto de vista de los análisis de laboratorio, o que tus enfermedades estén bien controladas, o que idealmente no tengas ninguna enfermedad, pero que en el fondo no te sientas satisfecho con tu propósito de vida, no te Mm. sientas satisfecho con por qué estoy haciendo esto. Y muchas personas dicen, no estoy feliz. Es justamente una de las preguntas, de hecho, esta es la primera pregunta que yo siempre suelo hacer a las personas con las cuales converso, que tenía en práctica por tantos años y siempre es, ¿qué es lo que te hace feliz? Era mi primera pregunta siempre, es hasta ahora y con amigos, es básico, es importante. Cuéntanos, primero empecemos definiendo qué es la felicidad. Madre mía, pues para empezar, es complicado. Fíjate que un poco la búsqueda de la felicidad ha sido una de las constantes de la humanidad. O sea, y hablamos de, Ujú. pues esto, miles de años. Que si tú y yo en este rato lo podemos clarificar un poco, maravilloso. Entonces, claro, es cuanto menos ostentoso. Entonces, fíjate que ha tenido diversos abordajes, desde abordajes filosóficos, espirituales, religiosos, y ahora, en este abordaje, lo veremos un poquito más adelante, se vienen a sumar las neurociencias. Entonces, bueno, hay muchas maneras de ser felices, lo vamos a ir viendo, a ir desgranando durante la charla esta, a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos, y depende de qué autor veamos, vamos a ver que hay autores que se apoyan en una definición o en un concepto de felicidad. Pero fíjate que, a mí me gusta un poco entender la felicidad como algo muy diverso, luego lo veremos más adelante, la diferencia entre lo que es el mapa y el terreno, que también tiene mucho que ver con esta construcción de la felicidad. Pero a mí me gustaría hablar de dos conceptos. Uno, que la felicidad no se encuentra, y esto es como que estamos siempre a la búsqueda de la felicidad. La felicidad se construye. Entonces, si hablamos de este constructo, de esta idea, tenemos una responsabilidad y también una capacidad, primero, de entender qué nos hace felices a cada uno de nosotros como seres humanos y luego cómo podemos construir o qué ladrillos tenemos que ir poniendo para cimentar este concepto de felicidad.
Y esto, que puede parecer un poco agobiante al principio, porque es decir, jo, no tengo la definición estricta o no sé qué hacer, por otro lado, deja mucho margen de acción, deja mucha responsabilidad, pero también mucho margen de acción y mucho empoderamiento, porque entendiendo que depende lo que haga o no haga, tengo más o menos capacidad de ser feliz. Entonces, bueno, pues hay un montón de autores que hablan al respecto de eso. A mí me gustaría citar varios. Ujú. Por un lado tenemos a Sonja Lyubomirsky, que es doctora en psicología y es profe de una asignatura de felicidad en la Universidad de California, que fíjate qué chulo que en tus estudios haya o sea, una asignatura que se llame felicidad. Y ella, mira qué curioso, habla de una fórmula de la felicidad, donde pone Mm. varios porcentajes. Vamos a jugar un poquito con la audiencia. Entonces, ella A habla ver. de 3 aspectos. Habla de la genética, depende de qué carga genética tengamos, pues seremos más o menos felices. Y esto, por ejemplo, pues podría ser un buen criterio para buscar pareja. Yo siempre lo digo en las formaciones de broma, pero cuanto más feliz sea tu pareja, pues a lo mejor más te contagia a ti, a lo mejor hijos más felices podéis tener. Entonces, hay un aspecto que es la carga genética. Otro de los Ujú. aspectos que maneja Sonja sería lo que nos pasa en la vida, la buena o mala suerte que podemos tener, y otro, qué hacemos con eso que nos pasa. Y aquí ya establece porcentajes. Entonces, te voy a lanzar la pregunta de ahora en un compromiso, Oscar. A ver, claro, claro que Vamos sí. con ello. Entonces ella habla de un 50%. Ujú. ¿Dónde crees que podemos colocar este 50%? ¿En la carga genética, en lo que nos pasa o en cómo analizamos lo que nos pasa? Mira, vamos a tratar de responder por la audiencia. Venga. Yo, 50% podría estar, yo pienso que 50% podría estar en la carga genética. La carga genética es muy importante, pero también hay mucho que ver cómo uno analiza lo que nos sucede. Uno puede nacer realmente de padres, por otro lado, ¿no? Viendo, analizando esto un poquito más, uno puede nacer de padres que aparentemente no son muy felices, por decirlo así, pero uno poder cambiar las circunstancias con lo que uno tiene una mentalidad más positiva o uno puede formar esa resiliencia y ahí uno puede ser mucho más feliz. Porque he visto personas que realmente venían de familias un poquito serias, por decirlo así, pero eran súper felices. Entonces, decías, ¿de dónde salió esto? Y es cómo se adaptaron ellos a los cambios. Entonces, en ese caso estaría, bueno, estoy dividido, 50-50. Bueno, vamos a coger el comodín del público. Bueno, pues en este caso, según Sonja, este 50% corresponde a la carga genética. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. bueno, pues la mitad de la capacidad que tengamos o no de ser felices depende de nuestra carga genética. Y aquí hay genes que están codificados, evidentemente, tenemos ya nombre y apellidos para estos genes. Sería muy extraño pensar que no tienes ningún gen de estos que nos van a hacer felices. Entonces, bueno, pues vamos a Ujú. pensar que de ese 50% siempre hay porcentajes que no hay nadie que esté en 0 de carga genética y nadie que esté en 100% de carga genética con respecto a esta felicidad. Bueno, pues nos quedan 2 aspectos más. Uno sería cómo me tomo yo lo que me ha pasado y otro qué es lo que me ha pasado realmente. Y aquí manejamos 2 cifras. Una es un 10% y otra es un 40%. Fíjate que hay mucha diferencia. ¿Cuál Claro. asignas a cada una de las variables? Ahí sí yo pienso con más seguridad de que, por mi propia experiencia, es de que el 10% es lo que te ha pasado y el 40% es cómo tú interpretas lo que te ha pasado. Perfecto. Muy bien, prueba superada. Fíjate qué bonito porque poca gente piensa así, mucha gente le da el primero, que ese 50%, poca gente lo asigna a la carga genética, casi siempre lo asignamos al factor externo, a lo que me ha pasado, es que fíjate qué mala suerte, es que fíjate el jefe que tengo, es que fíjate en qué país se dio nacer, es que Ujú. fíjate, y realmente pues esto tiene peso, pero tiene solamente un 10% de peso, lo que nos deja este 40%, este margen de un 40% para aprender a ser felices. Y dentro de este aprendizaje, lo veremos un poquito más adelante, tiene mucho que ver la neurofelicidad y las neurociencias en general. Entonces, bueno, resumiendo y volviendo un poquito a Sonja, a mí me gusta mucho la aportación que ella hace, porque fíjate que de esta fórmula deducimos que hay un 40% de opciones que tenemos los seres humanos para aprender a ser felices, más toda la carga genética que tengamos, que en cada persona, pues evidentemente va a ser diferente. Entonces, a mí este aspecto de Sonja me parece que es bastante, que hay que tenerlo en cuenta, por lo menos es una de las autoras más relevantes a nivel de felicidad, tiene varios libros, en uno de ellos establece varios caminos, tienes que pasar un test y establece varios caminos con los que puedes aprender a ser feliz. Entonces, bueno, pues ahí está su pequeña aportación, su definición
de lo que podría hacer feliz. Luego tenemos otro autor, también profe, de la asignatura de felicidad, se llama Tal Ben-Shahar. Él da clases en Harvard y para Tal Ben-Shahar una de las cosas súper importantes es entender que, por ejemplo, hay aspectos que nos van a ayudar mucho a ser felices. Tiene un libro en el que nos ofrece un abanico de posibilidades y son como pequeñas actividades. En el libro tiene una actividad para hacer cada una de las semanas de un año y es maravilloso porque te das cuenta de todas las opciones que tenemos para ser felices. Quizás, fíjate, una de las cosas que a mí más me ha gustado de Tal vez Viajar es los diarios de gratitud. Es una cosa que no solemos Mm, hacer, acostarnos por la noche, meternos en la cama y repasar y decir, jo, hoy que me ha hecho feliz. Esto no sé si lo has hecho alguna vez, Oscar. ujú. Claro, Eh, claro, los diarios de gratitud son importantísimos. claro, y muchas veces el ejercicio es muy básico, es métete en la cama y agradece tres cosas. Y al principio es como que es que voy a agradecer, es un día complicado, sí. Pero fíjate que cuando empiezas a agradecer, no son tres, empiezas a multiplicar, hasta a sumar, y dices, jo, pues es que agradezco tres puedo agradecer hasta 10 si quiero. Y agradeces pequeñas cosas como tener la posibilidad de ducharte con una ducha en la que puedo regular si quiero agua caliente o agua fría, la posibilidad de tomarme un café, de dormir bajo techo, de cosas tan básicas que damos por hecho que en otros momentos en este planeta no se han podido tener o que hay otras culturas que a día de hoy incluso no pueden tener. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta. Y también tal vez Fajar es uno de los autores importantes a tener en cuenta y quizá lo que yo más resaltaría de este hombre es la capacidad de agradecer. Y luego tenemos, ¿quién más? Pues otros autores, todo este lío para hablar o sea, todo esto recapitulando para hablar de la definición de felicidad que aún no la hemos cerrado, Todavía fíjate. no la... Mira, y Fíjate justamente, cómo se está poniendo esto. qué El nivel... interesante. Mm, Perdón, ahora discúlpame ahora que hablas sobre el diario de la gratitud. Es espectacular porque la gratitud, yo lo suelo hacer, no todos los días, pero trato de hacerlo en las mañanas y es que es una asociación. Siempre las cosas positivas jalan más cosas positivas y cuando uno está en un círculo de, digamos, no solamente de culpa, pero en un círculo vicioso de víctima, va jalando más cosas negativas. Entonces, cuando uno ve algo bueno que le ha pasado el día anterior, cuando lo haces en la mañana, y luego te acuerdas de otra cosa y otra cosa, realmente tú dices, wow, realmente me están pasando cosas buenas, solamente que no me doy cuenta y el hecho de escribirlo es algo importantísimo, ¿no? Pero mm. qué bueno que lo mencionas, gracias. Sí, también que mira, adaptativamente, hace poco leía yo que por cada aspecto negativo, nuestro cerebro, o sea, evidentemente hay o sea, nuestro cerebro es adaptativo, entonces le va a prestar más atención a lo que considera que es negativo y que nos puede generar algún tipo de malestar o incluso algún tipo de daño que a lo positivo. Entonces, los sistemas de alerta, que SARA, el sistema reticular ascendente, está mucho más preparado para decir, uy, una alarma, tengo que reaccionar, Así que es. algo agradable, que algo que nos genera bienestar, porque eso en el fondo no pone en peligro la supervivencia humana. Entonces, el cerebro, pues esto está muy bien diseñado para que en peligro, reacciono. ¿Qué ocurre? Que esta hiperreactividad a los peligros, pues evidentemente está complicada para ser feliz. Entonces, leía yo hace poco que por cada cosa negativa que hemos pensado, deberíamos pensar tres cosas positivas. Entonces, fíjate en la Ujú. ratio 1-3. Entonces, de repente pienso algo que existe en mi cabeza solo y el cerebro se prepara para ese algo. Entonces, para un poco volver a bajar a nivel bioquímico, a nivel biostático, volver a regular, debería pensar tres cosas positivas. Entonces, pues, fíjate, este ejercicio autorregula bastante, somos capaces de acostarnos por la noche pensando cosas positivas y levantarnos por la mañana agradeciendo. La primera gratitud vendría para el cuerpo que se acaba de levantar. Damos por hecho que vamos a dormir y que nos vamos a levantar al día siguiente. Y esto a mí me hacía, hago un paréntesis, me hacía mucha gracia en el hospital porque es normal, cuando nos duele algo o estamos enfermos, la atención es muy selectiva al dolor porque evidentemente este dolor es un síntoma de que algo no funciona bien. Entonces yo recuerdo a mis pacientes que me llegaba a la habitación y decía, hola, soy la enfermera, no me conocían, me llamo Marta, soy la enfermera, voy a estar contigo por la mañana, o me decía, sí, me duele, y yo pues ya les daba el calmante y al rato digo, ¿qué tal? Ah, ya se me ha pasado. Digo, jo, pues mira qué bien, que gracias a este calmante se te ha pasado, porque tu cuerpo sigue funcionando perfectamente. Entonces, muchas veces ponemos el foco en lo que no funciona y se nos olvida que el resto del organismo está funcionando de manera perfecta. Ya solo por eso, creo que no sé cuántos billones de células, claro, 50 billones, leía no hace mucho, y conforman el cuerpo, están funcionando y lo están haciendo muy bien. Creo que ser consciente de esto nos da un poco la idea de saber el milagro que habitamos. Somos como los reyes y reinas de este reino que dicen, madre mía, qué maravilla, me acabo de levantar por la mañana. Entonces, fíjate qué bonito.
Qué bonito. Sí, sí, y me hace acordar justamente esto, hablando de las anécdotas que nos han sucedido, un ejercicio. Ahora, yo sé que para los que nos están escuchando va a ser un poquito difícil, pero les voy a decir lo que voy a hacer para que nos están Mm, viendo, no hay problema, van a ver lo que voy a hacer, pero mira lo que te voy a enseñar ahora. Te voy a enseñar y te voy a preguntar qué es lo que hay ahí. Entonces, así es, entonces he puesto un puntito negro en un papel en blanco. Y esto es un ejercicio tan sencillo, pero que siempre uno se fija en dónde. Y esto yo le enseño a las personas y les digo, ¿qué es lo que ves? Lo primero que me dicen es, ese punto. Nuevamente, para los que me están escuchando en el podcast en las diferentes plataformas, es un papel en blanco nada más que le estoy enseñando a Marta con un puntito en el centro. Cuando yo pregunto, ¿qué es lo que ves? Me dicen el punto, el punto. Yo sí. también lo digo. Es que nos fijamos en el punto, nos fijamos el punto haciendo una analogía a lo que nos pasa en la vida, en el día a día, es el problema, son las dificultades que tenemos, pero no nos damos cuenta del resto es una hoja en blanco. Y muy pocas personas, una que me recuerde, me dijo una vez, ¿qué es lo que ve? Le digo, me dijo, es una hoja. Y de ahí me Mm, dice, pero tiene un puntito en el centro. Qué mira. bueno. Es que esa perspectiva, es que nuevamente nuestro sistema, como lo mencionas, Mm, neurológicamente estamos creados, estructurados, el ser humano, para defendernos del peligro. El sistema reticular ascendente, esa parte importantísima del sistema nervioso central y periférico, nos ayuda a defendernos, a estar siempre en alerta. Es por eso que el cortisol es importante en ciertas cantidades, no el crónico. Es importantísimo y por eso que me has hecho acordar muchísimo, ¿no? Cuando uno se fija siempre en el detalle, en el problema, que es lo mismo que hacemos con la gratitud, es tratar de hacer todo lo contrario, ver el papel en blanco que hay y dejar el puntito a un lado, ver todo ese espacio grande que hay en el papel y no solamente ese pequeño punto en el centro, ¿no? Bueno, mm, pero, y eso que todavía estamos en la introducción, todavía no sí, hemos sí. definido lo que es felicidad, estás haciendo un preámbulo a lo que es la Sí, felicidad, Marta, continúa, vamos continúa, a ver. gracias. Bueno, Dale, no, continúa. después de citar a Sonja, tal vez Shahar, también Francisco Mora tiene también un libro que nos cuenta un poco si el cerebro está preparado o no para ser feliz. Y fíjate que aquí, hablando de la felicidad, él igual, él tampoco cierra. Todo esto para decir que ningún autor, ningún experto en felicidad, se atreve a lanzar una definición de qué es ser feliz, fíjate. Entonces, bueno, pues este hombre dice que hay tantas concepciones de felicidad como seres humanos pueblan el planeta. Entonces, fíjate qué controversia que aquí nadie se moja, hablando así un poco de manera informal, para hablar de la felicidad. Lo que sí que parece que está muy consensuado, que hay o sea, que sí que están de acuerdo, es a la hora de hablar de dos tipos de felicidad. Por un lado, quedaría la felicidad hedonista, que es esta que podemos experimentar, por ejemplo, cuando comemos, cuando dormimos, cuando hacemos deporte, cuando hacemos el amor, cuando tomamos el sol, que sería una felicidad muy a corto plazo y que lleva, pues eso, que hace que nuestro cerebro funcione con ciertos neurotransmisores, como puede ser la Ujú, dopamina, que ujú. nos activa el sistema de recompensa. Y luego tendríamos otro tipo de felicidad, que es la eudaimónica, que tendría mucho más que ver con este legado que dejamos en el mundo o con darle sentido a nuestra vida, que lo hablamos al principio de la conversación. Ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que esta felicidad es menos rápida que la otra a nivel cerebral, requiere que la pensemos un poco, que la trabajemos, pero es lo que nos da mucho sentido a la vida. Entonces, esta felicidad está muy presente, por ejemplo, en determinadas profesiones, como puede ser en los maestros, profesores, gente que se dedica a la docencia y que va a dejar un poquito su granito de arena. Y en sanidad también está muy presente cuando recibes un gracias de un paciente. Está muy presente en un padre o una madre que educan a su hijo y que le transmiten, le dan su sistema de valores. Entonces, es una felicidad que tiene mucho que ver con el sentido vital que yo tenga o que yo no tenga y que a lo mejor no aparece en etapas prontas de la vida, aparece en etapas más tardías. Por ejemplo, sí que hay gente que incluso el adolescente tiene esta felicidad eudaimónica y dice, mira, es que a mí yo prefiero hacer voluntariado, por ejemplo, antes de salir a bailar el fin de semana, o prefiero dedicarme a cosas que me llenen, pero lo lógico es que esta felicidad aparezca, por ejemplo, en la adultez un poquito, no tan temprana, sino un poquito más tardía. Entonces, bueno, pues aquí el equilibrio sería disfrutar de los dos tipos de felicidad, entender que hay una felicidad hedonista que es maravillosa y absoluta, y luego otra que es eudaimónica. Y aquí diseñarnos, hacer, depende qué actividades para poder conseguir las dos. Y, evidentemente, actividades que no vayan a dañarnos, porque hay gente que dice, mira, pues yo a lo mejor fumo porque me gusta fumar. Bueno, pues sí, evidentemente este hábito te va a hacer que segregues dopamina, pero es nocivo para la salud. Entonces, a largo plazo no tiene mucho sentido. Entonces, es un ujú. poco ver qué tipo de hábitos tengo
qué tipo de estilo de vida tengo y si eso me ayuda o no a ser feliz. Qué interesante. Esos dos tipos de felicidad es importantísimo en entenderlas. Y como dice Francisco Mora, ¿no? Cada uno tiene su propia definición de felicidad. La gente dice, yo soy feliz a mi manera. Bueno, usted es feliz haciendo esto, tú eres feliz haciendo el otro, y yo soy feliz haciendo esto que para mí tiene sentido. Y eso es lo que se quiere a las finales, ¿no? Tener ese sentido de vida es el motor, es lo que te impulsa, es lo que te impulsa a ti a hacer tantos proyectos, es lo que me impulsa a mí a hacer este proyecto y otros más. Y eso es Realmente, importante. Yo creo que es importante detenerse un ratito y ponerse a meditar, a pensar un poco mm, a dónde voy, qué es lo que sí, quiero y qué es lo que me hace feliz. Y nuevamente, ¿no? Como lo mencionas, es una felicidad a corto plazo, la hedonista al inicio, y luego viene la eudaimónica, que uno ya piensa en el legado, en el voluntariado, en esta relación más profunda, en esto que trasciende el momento placentero de unos minutos o de unas horas y que es importante, pero qué es lo que a largo plazo nos va a hacer sentir más satisfechos, más felices, y eso es importantísimo. En el ambiente de salud, muy poco se habla de la felicidad. sí. Nos enfocamos en el ambiente de salud a prevenir enfermedades. Una vez que la enfermedad está ahí, cómo tratarla, cómo restablecer el equilibrio y luego cómo evitar que vuelva a aparecer, ¿no? El ejercicio, el descanso, los cuales son pilares importantísimos, pero hay este aspecto que es muy, nuevamente, abstracto, porque es complicado de definir para empezar. La felicidad es un ámbito muy, muy grande. Yo soy feliz y no tengo que sonreír. Yo soy feliz y vivo solo. Yo soy feliz. Cada uno tiene su propia definición de felicidad, pero lo que es importante y por qué hablamos de felicidad en el podcast y en lo que es la salud, porque personalmente pienso que es un aspecto básico de vivir una vida plena. Lo que queremos al final es tener una vida de calidad, una vida plena, una vida feliz, que la salud es un aspecto importantísimo que te va a ayudar a ser más feliz, muy probablemente, y que la misma felicidad te va a ayudar a que quieras estar más saludable. Claro. Son interdependientes, se relacionan uno con el otro, ¿no? Mira, yo lo cuento siempre al hilo yo soy enfermera, pero yo tuve una experiencia cuando trabajaba en Francia que me hizo un poco replantearme un montón de aspectos de la salud. Yo trabajé en paliativos durante 2 años y trabajaba en el turno de noche. Entonces, el turno de noche es un turno muy especial porque da mucho tiempo, tienes más tiempo de hablar con los pacientes que quizá lo tengas en el turno de durante el día. Yo recuerdo, Ujú. no fue ni una vez, lo cuento siempre, no fue ni una vez, ni dos, ni tres, pero muchísimas veces que a lo mejor el paciente llamaba por la noche, estaba un poquito angustiado y refería, pues me siento angustiado, y pues yo miraba y digo, mira, pues tienes ansiolítico, ¿lo quieres? Y me decía, sí, pero no te importa, si tienes un rato te sientas y hablamos. Y yo decía, venga, pues tengo un rato, si lo tenía me sentaba, si no lo tenía, pues a lo mejor me disculpaba y decía, mira, vuelvo dentro de un ratito que sí que podré estar más presente. Y ya te digo, que no fue un paciente ni dos, un montón de personas decían, si lo hubieras sabido antes, y yo decía, si hubieras sabido el qué, pues esto, y no llegaban a concretar esto. Pero era como, ojo, pues es que un día la vida se acaba y si lo hubiera sabido, habría vivido más conscientemente, no habría prestado tanta atención, por ejemplo, a cosas que no la tienen, no habría. Entonces de repente me dice, no puede ser que cuando uno está en una cama de hospital a punto de fallecer, tratando este momento del duelo propio, que diga, que mire para atrás y que vea que su vida no ha tenido sentido. Y esto tiene mucho que ver con la felicidad eudaimónica. Entonces, fíjate, yo me planteé que antes de cerrarle los ojos a alguien, había que enseñarle, había que abrirle los ojos. Y un poco así, de manera metafórica, me cansé de cerrar ojos, de trabajar en esta parte de cerrar ojos y decir, jo, tiene que haber otra manera en la que cuando uno llegue al final de su vida, mire para atrás y todo lo que ha hecho tenga sentido y diga, jo, pues he vivido una vida bonita, una vida plena y una vida feliz. Entonces, creo que también es una obligación, porque es verdad que estamos siempre muy enfocados en la enfermedad y hay que estar, porque evidentemente cuando la Ujú. gente enferma, pues tenemos que estar ahí para ayudar a volver a ese estado de salud inicial y a recuperar el nivel de salud. Pero también creo que tenemos que sumar el esfuerzo desde varias disciplinas para hacer que las vidas de las personas tengan sentido. Y tiene mucho que ver, porque al momento que tú tienes un para qué en tu vida, encuentras el cómo. Es decir, si tu vida tiene un propósito, tú vas a encontrar una manera de hacerla saludable porque vives persiguiendo ese propósito. Y eso es importante también que lo barajemos los profesionales de la salud. Es importantísimo porque justamente son esas cosas que no te va a ser solucionado con una pastilla, ¿no? Sí, Con sí, un endovenoso, nada, sí, por más fuerte que sea el medicamento. No hay un medicamento para esto, es un conjunto de acciones, es el hecho de replantearse. Y al propósito de eso, ¿te acuerdas que una vez conversamos sobre la historia de los tres obreros? Que creo que es sí, momento sí, de mencionarla ahora. Sí, sí, sí. sí, Los tres obreros, un cuento que es muy conocido
que me lo contaron hace muchos años cuando estaba haciendo la subespecialidad de fellowship ahí en Boston, el doctor Rob Saper. Me contó este cuento de los tres obreros, que tres personas que estaban trabajando en una obra, era una iglesia, una obra de un lugar de oración, y vino alguien y les preguntó. Los tres obreros estaban en el mismo lugar trabajando y le dijo al primero, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el primer obrero dijo, bueno, estoy poniendo estos ladrillos uno encima del otro con el cemento, que todo esté en la misma línea y ya, ahí está bien. Ok, muy bien. Más allá, un poco más allá, se encontraba otro obrero trabajando y la persona le pregunta lo mismo. Bueno, señor, ¿usted qué está haciendo? Y le dice, bueno, yo estoy construyendo esta pared que está quedando bonita y me están pagando lo justo. Vengo, trabajo de lunes a viernes, a veces los sábados, y con esto me alcanza para dar de comer a mi familia. Estoy contento. Oh, muy bien, qué bueno. Y luego van a un obrero que estaba más allá, solo ahí trabajando, y le dice, señor, ¿usted qué está haciendo? Y el obrero, este último, dice, bueno, yo estoy construyendo un templo de adoración, un lugar sagrado en donde van a venir a familias a tener un lugar muy especial, y estoy feliz porque sé que con esos ladrillos que estoy haciendo y estas paredes se van a formar un lugar muy especial para miles y miles de familias, y me siento muy bendecido por este trabajo. Qué bonito. Nuevamente, entonces son tres personas con mentalidades completamente diferentes haciendo la misma labor. Nos pasa a nosotros y lo podemos aplicar esto no solamente en la medicina, dentro del ámbito de la salud, la labor espectacular que hacen los profesores, la gente de educación, los mismos padres de familia, ¿no? Entonces, todo ámbito que tú quieras hacer, los señores que hacen taxis, la gente que me está escuchando en estos momentos, cualquier labor que usted tenga, si usted le da un sentido, usted puede cambiar vidas. No necesita ser médico, médica o enfermero o psicólogo, psiquiatra para cambiar la vida de las personas. Lo puedes hacer desde lo que tú estás haciendo en tu día a día. Y es importante darle este sentido porque eso a la final esa es la felicidad, como lo mencionas, lo eudaimónica, es ese legado, es lo que tú vas a dejar y el impacto que va a tener en otros. Es profundo. Sí, sí. Además, súper importante porque fíjate, ahora que hablabas el ejemplo este que ponías de la obra de los tres obreros, es muy importante que entendamos que muchas veces cómo hacemos que nuestra cabeza funcione. Y eso tiene mucho que ver con la neurofelicidad, porque es la capacidad que yo tengo de cómo percibo el mundo, Así cómo es. reacciono con respecto a esta percepción. Y aquí, por ejemplo, hay un concepto muy bonito que es entender lo que es el mapa y entender lo que es el terreno. Entonces, Ajá. fíjate, con este ejemplo que tú nos pones, el terreno es lo que es. El terreno es que están haciendo una obra, ya está. Y esto es igual para todos. Yo veo el terreno y digo, ah, mira, una obra. Pero ¿qué ocurre? El mapa es la representación mental y gráfica con la que yo me oriento, es decir, con la que cada uno de nosotros nos orientamos. Aquí lo que ocurre es que el terreno siempre es igual, pero el mapa no. Entonces, entender cómo es el mapa que manejamos, cómo es el mapa que cada uno de nosotros tenemos, es súper importante a la hora de entender qué me hace feliz. Y eso es una cosa que no nos molestamos en aprender. Yo siempre, cuando doy las formaciones, hablo también de una metáfora que es el terreno y la semilla. Es decir, muchas veces uno pues dice, venga, pues voy a aprender a gestionar mis emociones, voy a aprender a ser feliz, voy a aprender, y entonces voy y digo, voy a hago un curso, me compro un libro, me veo, o sea, me escucho un podcast, y está súper bien, porque esto sería la semilla que yo voy a plantar en la tierra. Ujú. Pero tengo que dedicar un tiempo de introspección, de estar conmigo, de aprenderme para saber cómo es la tierra que yo manejo. Entonces, como vivimos tan rápido y todo siempre está hacia afuera, parece que ese tiempo no es necesario. Y una de las claves es que aprendamos a entendernos, a comprendernos y a respetarnos. Imagínate, por ejemplo, que yo compro una semilla de, yo qué sé, de orquídeas, se me ocurre, pero mi terreno es de cactus. Pues difícilmente voy a hacer que esta semilla orquídea, que es como muy exótica, ¿sabes? Y muy tropical, crezca en un terreno de cactus, pero yo estoy Ujú. emperrado en eso. Entonces es Ujú. mejor respetar que yo tengo este terreno y respetar que a lo mejor esa semilla no es la adecuada. No es que la semilla sea buena, mala, correcta o incorrecta, es que en mi mapa esto no es posible. Entonces creo que es súper importante porque aquí entraría este concepto de responsabilidad emocional y emocional a la hora de entender qué puedo hacer yo para ser feliz. Entonces creo que es importante que nos quede muy claro que hay un trabajo que no está en ningún libro, que no está en ninguna herramienta, que es este trabajo introspectivo de conocernos. Como por ejemplo, pues yo siempre también pongo otro ejemplo, que a veces la gente dice, venga, pues voy a empezar a hacer alguna de las técnicas, alguna de las cosas de las que vamos a hablar más adelante. Entonces se vuelven locos con el hacer, hacer. Y hay otra cosa que es ser. ¿Cómo eres tú? Es que en Eso. ser ya hay un montón de respuestas. Entonces es
quédate contigo, respétate, entiéndete y empieza a hacer cosas que a ti estén en consonancia con lo que tú eres. Y esto creo que es súper, súper importante tenerlo en cuenta y dedicarnos un tiempo a aprendernos, a querernos y a cuidarnos. Qué interesante. Y me has hecho acordar de lo que mencionaba el famoso autor Jim Rohn, que es más que todo empresario, la parte de liderazgo de empresas, que él mencionaba algo que es súper interesante. Decía, tienes que ver a dónde vas, lo que tú te refieres como el terreno y el mapa, ¿no? Tener un Sí, sentido para dónde estás yendo, porque en esta vida tan acelerada, por más rápido que vayas, si estás yendo en la dirección contraria, te vas a alejar mucho del lugar donde debes llegar. Así que no interesa qué tan rápido vayas, es bueno parar y descansar. Y a veces uno dice, uno está descansando o haciendo una práctica contemplativa o simplemente no haciendo nada, entre comillas. ¿Qué haces? No haces nada. Bueno, uno hace bastante. El descanso es hacer mucho. Y ese momento es importante porque no nos damos tiempo. Yo te lo digo, yo he estado muchas veces en esa situación en la cual uno se llena la agenda tanto con las obligaciones, aparte de las familiares, aparte de las laborales, aparte de los amigos y etcétera, que no te queda tiempo para nada, pero uno se siente bien porque, como lo dice Javier García Campayo, gran doctor psiquiatra, Javier en su libro lo menciona, ¿no? Estamos en una sociedad que no para, en una sociedad en la cual el estar ocupado, el que más ocupado esté, es visto como el más exitoso, ¿no? Y muchas veces los medios sociales no ayudan a esto. Estamos súper ocupados y nos sentimos bien. Está ahí, sí, mira, que he dormido solamente 4 horas y he podido lograr todo esto. No, dormí 3 nada más, hoy yo lo puedo hacer mejor. Entonces, estamos realmente yendo como en la dirección contraria. Estamos de repente teniendo unas buenas ideas, la intención es buena, pero como que nos falta ese mapa que nos mencionas tú, que me encanta ese ejemplo. sí, sí, vivimos demasiado, excesivamente rápido. Fíjate que luego a nivel de funcionamiento cerebral, el neurotransmisor más abundante en la corteza es el GABA, que es un neurotransmisor que nos baja el nivel de activación. Entonces resulta curioso porque al cerebro parece que para cuidar el cerebro tenemos que estar súper estimulados y haciendo. Al cerebro le gusta estar tranquilo, entonces todo Ujú. aquello que nos haga segregar GABA, que haga que nuestras neuronas se comuniquen desde la calma, es un bálsamo cerebral. Y nosotros nos empeñamos en lo contrario, es como, guau, correr, hacer. ¿Ves? Muchas veces es párate, medita, hazlo despacio, disfrútalo. Esto parece un pecado hoy en día porque estamos en la sociedad que premia la rapidez, que premia la Ujú. urgencia. E incluso, yo no sé si te pasa a ti, pero yo a veces, hay veces que digo, voy a meditar o voy a meditar más de lo normal y de repente me siento culpable porque me he dedicado tiempo y digo, madre mía, qué locura, ¿verdad? Es como Sí. que tenemos que vivir de cara hacia afuera y hacer. Entonces, fíjate, y precisamente los estudios dicen todo lo contrario, que es como para, reflexiona, quédate contigo, hazlo despacio. Fíjate qué paradójico. Es paradójico, y es lo que me mencionaste una vez, Sí, una comparación que tuvimos, que en la práctica, cuando estabas haciendo tu práctica clínica en un hospital y tenías tantos pacientes por ver, por atender, y de pronto la solución no era pasar menos tiempo con los pacientes porque estaba causando demasiado estrés. La solución era, como me contaste, no voy a levantarme un poco más temprano, voy a meditar y voy a empezar el día mm, mucho más tranquilo, ¿no? Muy, muy bonita esa historia. sí. Esto es muy interesante porque fíjate, muchas veces cuando estamos haciendo educación para la salud y decimos, mira, instaura este hábito. También a mí hay una cosa que me resulta muy curiosa cuando trabajamos poco con los hábitos, es más sencillo introducir que un paciente, que una persona tome una pastilla a que cambie un hábito o Mm. instaure un hábito. Fíjate que es complicado lo de instaurar un hábito. Por ejemplo, lo de salir a andar media hora todos los días o hacer un poquito de ejercicio resulta corto plazo resulta complicado. A medio y largo plazo, cuando se consigue, ¿no? Pero como somos tan cortoplacistas, a veces vamos a la cosa rápida que es tomarse la pastilla. Entonces, bueno, yo recuerdo un trabajo que tuve que era muy estresante. Empezaba a las 7 de la mañana y era como non-stop hasta las 12, casi que había un huequecito en el que se podía un poco parar. Y yo recuerdo que había que hacerlo muy rápido. Yo me levantaba ya la sensación de Dios, o sea, esto ya de no voy a llegar, ¿sabes? Que parece que te programas para vivir acelerado. Y entonces decidí que me levantaba un poquito antes a meditar. Este poquito antes suponía que tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana, en comparación con a las 6 que me levantaba cuando no meditaba. Entonces me hace mucha gracia porque yo empecé a meditar y enseguida ya venía evidentemente de haber hecho un programa, el básico de las semanas de mindfulness, tenía un hábito meditativo bueno, entonces lo que hice fue cambiar un poco el horario y fue una maravilla. Entonces yo decía, jo, qué guay, que desde que me levanto media hora antes para meditar, me encuentro mucho mejor. Y me decían, ya, pero ¿qué pierdes media hora de sueño? Yo decía, no, gano un día. Fíjate la diferencia volvemos a ese 10% y este 40% de lo que te pasa.
Tú Ujú. focalizas tu cerebro, y tenemos otra vez el SAR aquí funcionando, en: "Jo, qué mala suerte ese trabajo, qué estresante, o qué pico de trabajo", y no focalizas tu cerebro, tu parte creativa, en encontrar una solución adaptada a este problema, te vas a quedar en esto. Entonces, vas a empezar a utilizar, depende de qué áreas cerebrales, más la parte amigdalar, menos el prefrontal. Entonces, cuando empiezas a ser creativo y a buscar otra solución, que las hay, están ahí, tú hay que buscar de otra manera, aparece la solución y ya lo que era un problema empieza a no serlo, porque tú no pierdes media hora de sueño, ganas un día entero. ¿Por qué? Porque ese día tiene tanto sentido, vas tan calmado que evidentemente el esfuerzo de levantarte media hora antes, pues no está el esfuerzo. Y creo que esto es importante que lo hagamos porque supone romper un paradigma y supone salir de la zona de confort y vivir un poquito en la zona de aprendizaje. Y esto al cerebro, depende en qué contextos, a veces le gusta, a veces no le gusta absolutamente nada. Entonces, tenemos que saber que a veces esto juega en nuestra contra. Marta, ya que estamos hablando del cerebro, creo que es un buen momento para comenzar a hablar un poquito sobre lo que es la neurofelicidad, la neurociencia de la felicidad. Nuevamente, la felicidad no es un concepto muy abstracto que digamos. La felicidad realmente tiene bases neuroanatómicas, bases fisiológicas. Hablemos de lo que es el cerebro en sí. Tú has hecho una maestría en neurofelicidad. Es una de las cosas que más admiro de ti y al ánimo que tienes y cómo divulgas estos conceptos de manera sencilla para los que nos escuchan, que están en el ambiente de la salud, sé que van a entender todo lo que dices para quienes, digamos, son del público en general, que algunas de estas palabras pueden ser un poco nuevas, pero tú siempre haces que todo se entienda muy fácil. Entonces, hablemos un poquito de lo que es la neurofelicidad. Es cerebro, estructuras cerebrales, cómo todo esto influye. Mira, pues igual que en la felicidad no teníamos una definición como muy concreta, había diversidad dependiendo de los autores, la neurofelicidad sí. Y en el fondo lo que trata es que entendamos que tenemos ya unos circuitos que están ahí, sepamos que están o no están, están ahí, y se trata de que seamos capaces de activar estos circuitos Mm. para sentirnos más felices. La activación de estos circuitos es directamente proporcional al tipo de actividades que hagamos. Y luego estos circuitos van a utilizar unas moléculas, los neurotransmisores, para comunicarse con las neuronas unas con otras. Esto quiere decir que dependiendo de qué actividad yo elija, y aquí aparece la palabra elegir, elijo hacer, me voy a comunicar cerebralmente con unos neurotransmisores u otros y voy a activar unas zonas u otras de mi cerebro, lo que va a hacer que yo me sienta de una manera u otra. Entonces, aquí es muy interesante que entendamos que la neurofelicidad es posible gracias al desarrollo de las neurociencias. Es una ciencia muy emergente que se nutre de varias de otras ciencias, de varias disciplinas, como es la medicina, como es la pedagogía, como es la neurología. Eso a mí me gusta mucho porque es una ciencia como muy amiga de otras ciencias que está en constante evolución. Lo que te diga yo hoy va a quedar absolutamente obsoleto seguramente de aquí a 2, 3, 4 o 5 meses. Entonces, bueno, yo voy siempre con el cerebro. Lo malo va a ser la gente que no, que está, la gente que nos está viendo perfecto, porque está viendo aquí un hemisferio cerebral. Los que no nos ven, que están escuchando el podcast, vamos a intentar ser auditivamente gráficos para que nos sigan. Entonces, bueno, básicamente cuando hablamos del cerebro, tenemos que entender, esto lo sabemos mucho los profesionales de la salud, quizá menos a nivel divulgativo, que anatómicamente necesitamos partir, entre comillas, del cerebro para entenderlo y explicarlo. Lo que no quiere decir que estas particiones sean tan reales. Luego el cerebro funciona como un todo. Entonces, tenemos diferentes abordajes. Anatómicamente vamos a hablar de diferentes lóbulos. Tenemos a dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo. Hay diferencias en cómo procesan la información, no anatómicamente en cómo son, que son muy parecidos, sino en cómo procesan la información. Entonces, hay gente que es un poquito más del lóbulo izquierdo y un poquito más del lóbulo derecho. Es decir, hay gente que es más racional, más analítica, o todos en un momento determinado podemos ser más racionales, más analíticos, y luego hay gente que es un poquito más creativa, ¿de acuerdo? Como más artístico, o todos en un momento determinado podemos ser así. ¿Por qué digo todos y unos? Porque me interesa mucho que entendamos que pese a que aquí estemos hablando de lóbulos o vayamos a hablar de áreas cerebrales, que entendamos que la maravilla que tiene el cerebro es que funciona como un todo y funciona al unísono, ¿de acuerdo? Si no parte de lo que vamos a explicar no tendría sentido. Entonces, cuando hablamos de la neurofelicidad, por ejemplo, otro concepto también, bueno, anatómicamente hablaríamos de estas dos divisiones, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Luego después, filogenéticamente, esto quiere decir evolutivamente en nuestro cerebro, vemos que es como una especie de cebolla. Entonces, para que los que nos están escuchando solo, tenemos que entender, por ejemplo, que el cerebro es como una cebolla, vamos a poner la metáfora, o como una alcachofa, para que se entienda un poquito mejor,
y el corazón de la alcachofa sería la parte más primitiva. Esto quiere decir que pese a que luego nuestro cerebro humano se ha desarrollado mucho y de muchas maneras, sigue manteniendo este corazón de la alcachofa o este corazón de la cebolla. Y aquí se han ido como superponiendo capas. Entonces, a este concepto, que me escucha un neurólogo hablar de una cebolla, madre mía, a este concepto de las capas del cerebro se le conoce como cerebro triunfo, porque básicamente hay como tres partes. Estaría la primera parte, que es la parte filogenéticamente, evolutivamente más antigua, que sería esta parte la que nos permite que el corazón esté latiendo. No nos preocupamos de que el corazón late o no, eso sería un atentado a nuestra supervivencia, que hace que el cuerpo esté termorregulado, que la digestión funcione, que hace que todas las funciones sean muy automáticas. Y esta parte es fundamental que funcione sin que nuestra conciencia o nuestra voluntad pueda intervenir, porque se podría liar bastante. Luego, un poquito encima de este cerebro, tenemos el cerebro límbico, que sería un cerebro más evolucionado que se preocupa de otros aspectos, como puede ser el mundo emocional, por ejemplo, que hay una parte de automatismo y otra que no tiene automatismo. Y luego, por último, tendríamos toda esta parte que es la corteza, que es una parte como muy arrugadita. Está muy arrugadita porque hacemos que haya más conectividad, que en el mismo espacio haya más número de neuronas. Esta parte es la que es ya muy típica de los mamíferos, ¿de acuerdo? Es la parte más desarrollada. Y dentro de esta parte tenemos la parte central, que sería, no sé, me pongo así delante de la cámara, la parte frontal, que sería esta de aquí, que es la parte que evolutivamente se desarrolla más tarde. Aquí hay controversia entre los 21, 25, incluso hay autores que hablan de los 30 años, ¿de acuerdo? La corteza ya es la que se encarga de hacer funciones superiores. Dentro de la corteza tenemos diferentes áreas. Tenemos el área motora, por ejemplo, el área del lenguaje, el área visual. Y dentro de esta parte, que es la que nos interesa mucho en la neurofelicidad, tendríamos todo el prefrontal, que es un poco la parte que decide, que proyecta, que hace. Y fíjate que dentro de este prefrontal tenemos la corteza orbitofrontal, que sería la que queda por aquí encima de la órbita de los ojos. Y esta es ya la parte que es súper maravillosa, porque es la parte que nos hace ser un poquito más selectivos con la información, y es la parte que se activa cuando somos felices. Y fíjate que esta parte, sobre todo la corteza prefrontal, madura mucho más tarde. Y aquí tenemos, esto lo explica muy bien el señor Mora, aquí tenemos locuras a nivel educativo, por ejemplo. Yo no sé en Perú, en Estados Unidos cómo funciona, pero en España, en general en Europa, cuando alguien tiene 18, 19, 20 años, empieza a elegir lo que quiere hacer, lo que va a estudiar, lo que va a hacer toda su vida. Entonces, de repente pasa que se matricula en una carrera, la estudia, la acaba, y cuando la acaba y se pone a trabajar, dice, a mí esto no me Ujú. hace feliz. Que hemos programado con esta corteza que todavía no estaba madura. Fíjate qué importante a nivel de la salud también que esta corteza, que anatómicamente está, aquí tenemos los grandes vasos, ¿de acuerdo? Que suben por aquí, las arterias, subían por aquí, luego empiezan a ramificar. Entonces, la corteza es la parte que anatómicamente queda más alejada de los grandes vasos. Es la parte más delicada, la que nos hace pues, pensar de manera lógica, tomar buenas decisiones. Entonces, esta parte necesita estar muy oxigenada y muy nutrida. Quiero decir, que cuando estamos un poquito cansados o tenemos hábitos, por ejemplo, los que introducimos, pues, del consumo de ciertas sustancias, fumar, por ejemplo, beber otras drogas más potentes, por ejemplo, esta corteza se adolece, no piensa igual. Cuando estamos cansados y no tenemos suficiente glucosa, esta corteza no empieza a celebrar, a pensar de la manera correcta. Entonces, es súper importante que entendamos que el cerebro tiene que estar bien nutrido, bien alimentado, bien oxigenado para poder pensar bien. El deporte, por ejemplo, es súper importante a la hora de ser neurofelices, porque lo que va a hacer es que va a hacer que ciertas áreas se activen, aparte de la corteza motora, otras áreas, pero es que va a hacer también que ciertos neurotransmisores se segreguen, que luego hablaremos de ellos. Entonces, fijaros que parte de aprender a utilizar el cerebro para que seamos neurofelices pasa por tener un estilo de vida muy, muy saludable. Y esto, pues a veces se nos olvida. Es interesante, es cuidar al cerebro. Nos has hecho Mm, una clase de neuroanatomía. Así que yo creo que para los neurólogos que nos están escuchando, personas de salud, van a Madre mía. estar muy, no, no, muy impresionados, muy contentos. De hecho, porque hay que hacerlo simple. Muchas veces complicamos los términos y lo que queremos las finales, ¿no? Al final del día es de que las personas se lleven un buen mensaje, que traten de entender el lenguaje que estamos hablando. Y lo has hecho muy fácil, muy fácil de entender. Eso es importante, sobre todo entender de que algunas personas
son dominantes y eso se conoce, tú eres más dominante del cerebro izquierdo o del hemisferio derecho, si le dicen cerebro izquierdo, cerebro derecho, bueno, es lo mismo, pero es el hemisferio y eso nos permite que tengamos ciertas características o que seamos probablemente mejores para hacer ciertos tipos de labores que otros, pero nuevamente todo está conectado, pero la importancia de la corteza prefrontal es básica y como lo mencionas, la parte de la corteza, la que está más alejada, la parte que está como cubriendo el cerebro, es la parte que más debemos cuidar. Hablando de lo que es corteza, cuidado, muchas veces no se daba la importancia, ahora ya está cambiando un poco con lo que son los traumatismos en el deporte, digamos los traumatismos encefalocranianos, no los TEC, o los accidentes que pasan en los deportes, que personas que constantemente, lo que pasa en el boxeo de manera muy común, personas que constantemente están recibiendo golpes en la cabeza o pasa muchas veces en el fútbol americano, en rugby, que el cerebro sufre, ¿no? Y las consecuencias se ven después de largo tiempo. Personas desarrollan problemas neurodegenerativos, Parkinson, por poner solamente un ejemplo, pero es importantísimo entender cómo funciona el cerebro, que nos has explicado súper, súper. Y ahora hablemos un poquito de lo que es la otra estructura cerebral de la que se conoce mucho y de la otra que es muy importante, pero que se habla poco. Hablemos de lo que son las neuronas y la glía, ¿no? Y de la relación que existe. Todo el mundo sabe lo que es una neurona, pero muy poco se habla de las otras células del cerebro, que Eh, son probablemente, y ahora nos vas a aclarar un poquito esto, son tan o más importantes que las otras. Cuando explico el cerebro, me gusta mucho explicarlo, pues explicar esta clasificación anatómica para que, y no hemos centrado en las áreas, ni es más complicado, pero sí que entender un poquito cómo es el cerebro en grande, por decirlo así, y qué está pasando dentro del cerebro, qué pasa con las células. Entonces, varios conceptos que tenemos que entender es el de neurona, que todo el mundo sabe más o menos lo que es una neurona, pero como tú bien decías, poca gente sabe lo que es la glía. La guía viene de la palabra pegamento, y fíjate, porque antes sí que ya Cajal había observado, fíjate, y Golgi también habían observado esta guía y tampoco entendían bien qué pasaba con ella. Y por eso se le llama guía, como pegamento. Entonces se pensaba que era una función estructural, tejido conectivo, que estaba ahí, que valía para poco. A día de hoy se sabe que es una estructura muy importante, que lo que hace es sostener un poco, el dar apoyo a las neuronas. Fíjate que tenemos una relación de entre 5 o 10 células gliales por cada neurona, lo que supone que son muchísimas. Son las que se van a encargar de hacer que la neurona, y volvemos a esta, esté nutrida, esté oxigenada, esté bien para que pueda desarrollar su función. Fundamentalmente lo que van a hacer es una función de conexión. Van a comunicar unas neuronas con otras, bien mediante potenciales de acción, cambios eléctricos, cambios bioquímicos, generando y segregando los neurotransmisores. Entonces, es súper importante porque así a nivel de divulgación no solemos darle la suficiente importancia. Y vuelvo a estos aspectos de EPS, Educación para la Salud, en los que tenemos que volver a entender lo importante que es que cuidemos nuestro cerebro. Si tenemos una estructura que está diseñada para dar apoyo a la célula, a razón de 1 o 10 células por una neurona, aquí ya tenemos la responsabilidad de hacer que esto esté bien cuidado, bien nutrido, es decir, vuelvo a una buena alimentación, una buena oxigenación, hacer deporte, meditar, dormir, un poquito de eso, hacer que toda esta estructura funcione bastante bien. Pero luego otra de las cosas, aparte de un poco poner el acento en las células gliales, a mí una de las cosas que me gusta hablar mucho también son de los neurotransmisores, es decir, Ujú. este tipo de moléculas con las que van a comunicarse las neuronas. Entonces, aquí es interesante que entendamos diversos conceptos, como qué es una sinapsis, y la sinapsis sería este espacio que hay entre dos neuronas que no llegan a juntarse, pero que sí que, otra vez, los que están en casa, los que nos están escuchando, vamos a intentar ser auditivamente gráficos. Vamos a imaginarnos que tenemos dos manos que no se unen, sino que se quedan como un poquito juntitas y que cada uno de los dedos tuviera la capacidad de abrirse y soltar moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos la primera neurona, que sería la neurona presináptica, que es la que está antes de este espacio de la sinapsis, y luego la postsináptica, que es la que estaría después. Entonces, parte de esta capacidad, pasar la información de una neurona a otra, se debe a este fenómeno de la sinapsis. La sinapsis se produce porque hay cambios eléctricos de la neurona que manda la señal a la que la recibe, y también porque aparecen estos neurotransmisores que son como, vamos a decir, bolitas, entre comillas, que van a viajar de una dendrita, es decir, de una terminación de una neurona a la otra.
¿Qué ocurre? Que aquí, dependiendo de lo que esté pasando fuera, el cerebro va a comunicarse de una manera u otra y va a utilizar un neurotransmisor u otro. Y aquí reside la magia. Por ejemplo, si yo vengo voy por la calle, por ejemplo, y pita un coche, de repente yo me doy un susto, doy un paso para atrás, y aquí se está activando el cerebro, hay muchas áreas que se activan, pero fundamentalmente para hacer que la información de peligro viaje, lo que va a pasar es que se van a comunicar mis neuronas con un neurotransmisor que es la adrenalina. Entonces siempre pensamos que esto de la adrenalina o el cortisol es malo, malísimo, y para nada, absolutamente. Nos va a generar que va a permitir que nuestro sistema nervioso tenga un estado de alerta y que mande la señal luego a los músculos, que son los que van a poder reaccionar, todo el aparato locomotor que va a poder reaccionar. Entonces, no es malo segregar ni mucho menos adrenalina, lo que sí que es malo es estar intoxicado y estar todo el tiempo segregando adrenalina. Entonces, bueno, el primer neurotransmisor del que se habló fue en el 1921, le valió el Nobel a la persona que lo descubrió, y a partir de entonces se han descubierto muchísimos y todavía se piensa que pueden aparecer muchos más. Los más conocidos pues son, por ejemplo, la dopamina, la vamos a segregar cuando estamos contentos, sobre todo cuando estamos súper motivados, cuando tenemos un sistema de recompensa que es la vía dopaminérgica, que comunica mucho con esta dopamina. Y entonces la dopamina se segrega, por ejemplo, cuando estamos haciendo deporte, cuando tenemos sexo, por ejemplo, también cuando tenemos adicciones. Si alguien es fumador, por ejemplo, sabe que está un poquito ansioso cuando da esta primera calada, llega la nicotina y segrega dopamina. Entonces, muchas Ujú. veces cuando estamos liberándonos de un hábito tóxico, necesitamos la dopamina. Aquí el truco está, por ejemplo, cuando queremos dejar de fumar, hacemos deporte para segregar esta dopamina, pero que el agente que nos hace segregar la dopamina no sea el agente tóxico, sino que sea un agente sano. Como Entonces, reemplazar el hábito, ¿no? Ujú. sí, eso es. Es importante que entendamos que muchas veces cuando vamos a quitar un hábito perjudicial, tenemos que instaurar otro hábito. En esto tiene mucho que ver el juego este de los neurotransmisores, pero también la estructura cerebral. Es decir, estas redes cerebrales se pueden reconfigurar, a esto se le llama la plasticidad. Cuando estamos generando una red nueva, se le llama plasticidad positiva, y cuando la estamos cortando, cuando la estamos girando, cambiando, le llamamos plasticidad negativa. A la red se le llama red Hebbiana. El nombre Hebbiano, que parece un poquito raro, viene del apellido Hebb, que es H-E-W, el apellido del señor que descubrió estas redes, se llamaba Donald Hebb. Entonces, en honor a él, a estas redes se llaman redes Hebbianas. Lo digo por si alguien Ujú. luego indaga por ahí y dice esto de la red Hebbiana, ¿qué es? Pues es la red cerebral. Entonces, la red Hebbiana tiene la capacidad de crecer, de mantenerse, de solidificarse en una dirección u en otra. Entonces, si yo reitero, repito, hago una conducta muchas veces, evidentemente estoy consolidando una red hebbiana. Lo que quiero es deshacer esa conducta, lo que tengo que hacer es hacer un robo hebbiano, es decir, hacer que esas neuronas que se han ido entrelazando, que están conectadas gracias a estos fenómenos de sinapsis eléctrica, o sea, de sinapsis eléctrica, de sinapsis química, de potenciales de acción eléctrico, tengo que reconducirlas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues haciendo esa actividad, reiterando, volviendo a hacerla, ¿de acuerdo? Para que la red vieja vaya perdiendo, ¿de acuerdo? Conectividad y la vaya ganando la red nueva. Esto que parece tan complicado se entiende muy fácil cuando nos imaginamos, por ejemplo, que tenemos un campo de trigo con las espigas grandes, y vamos a pensar que pasamos una vez. Cuando pasamos este campo, la espiga se queda un poquito como espachurrada, aplastada, pero enseguida, de acuerdo, vuelve. Y varias veces pasamos por ese campo, estamos generando un camino. Entonces, este camino sería esta red cerebral nueva que estamos construyendo. No sé si así se entiende bien, lo digo para la gente que nos está oyendo, que pueda entender un poquito qué es la red cerebral. Entonces, lo bonito de esto es que depende de qué actividades yo haga, estoy generando una red u otra. Y esto es relativamente nuevo porque yo recuerdo hace 20 años, 25 años, cuando estudiaba enfermería, que nos decían que todos nacíamos con un número X de neuronas, que eran las que eran, que había que cuidarlas y que además no tenían la capacidad de regenerarse. A día de hoy sabemos que el concepto de neurogénesis es real, hay varios nichos neurogénicos. Entonces, fíjate qué interesante también contar con esto. Es decir, que cuando nuestras neuronas necesitan, por ejemplo, imagínate que hay un accidente cerebrovascular, aquí sabemos que los nichos neurogénicos, después de un ACV, lanzan neuronas inmaduras que van migrando hacia la zona en cuestión, de acuerdo con células gliales que las van a apoyar para intentar regenerar y mitificar el daño cerebral. Evidentemente son neuronas inmaduras
que cuando llegan no son tan efectivas como las otras. Por eso, por ejemplo, después de un ictus o después de un accidente cerebrovascular, se insiste mucho en hacer rehabilitación, porque se está viendo que tenemos todavía un margen de acción bastante potente. Qué No sé si me interesante enrolla el mucho, potencial. No, espectacular, espectacular, Marta. Y estoy escuchándote y yo sé que como muchos de los oyentes y los que nos están viendo, estoy aprendiendo también contigo. Es muy interesante lo que mencionas. Se le conoce en concepto general como una neuroplasticidad, que se habla, pero de las redes sevianas que nos clarificas, es eso, es entender de que tenemos este potencial de crear circuitos nuevos y de ir dejando los circuitos que son, digamos, los malos hábitos que se vayan como apagando, en otras palabras, y vamos encendiendo unos caminos diferentes, ¿no? A través de la neuroplasticidad, a través del entrenamiento a las neuronas. Y esto, estoy hablando de hace algunos años atrás, era un concepto todavía muy extraño. Hasta ahora, para muchas Sí. personas, eso no puede ser. Las neuronas, una vez que mueren, se acabaron, que no, que las neuronas, las células más importantes del cerebro, no, hay otras cosas que son mucho, mucho más importantes o igual de importantes que las neuronas. La cosa es que trabajen en conjunto, todo el organismo trabaja en conjunto. La glía, como lo has mencionado, justamente el sistema linfático, no linfático que ya se conoce, el glin con una G, linfático que se encuentra en el cerebro, la glía tiene que ver muchísimo con eso y es el sistema que se encarga de desintoxicar, es el sistema interesante, hablando del sistema linfático. ¿Por qué lo menciono? Porque es un concepto relativamente nuevo, pero que tiene muchísimo sentido porque es este sistema que se encuentra a nivel cerebral de limpiado, de barrido de toda la basura, digamos, que se encuentra en el cerebro. Lo he mencionado antes en un podcast, pero el sistema linfático trabaja solo de noche o predominantemente de noche mientras descansamos. Entonces muchas personas tienen que entender que el descanso, hablando de cuidar al cerebro, es importantísimo de todo punto de vista, porque el descanso va a permitir que el sistema linfático, justamente con la astroglía, con la microglía, la glía, con las neuronas trabajen y vayan limpiando todo lo que al cerebro le está haciendo daño. Y se ha asociado el sistema linfático con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Alzheimer's, Parkinson y muchas otras cosas más. Entonces, lo que nos estás hablando es necesario, es importante que las personas entiendan quiénes están en el ámbito de la salud, quiénes quieren mejorar su salud, de que podemos hacer ese tipo de entrenamiento. Y ahí va mi siguiente punto o pregunta para ti. Hábitos y educación para la salud y felicidad. ¿Podemos entrenar a nuestro cerebro a ser más feliz? Claro, y aquí es muy interesante, sí que se puede entrenar. De hecho, tomando este concepto de neurofelicidad, que nos dice que tenemos unos circuitos que están ya diseñados, que solo tenemos que aprender a utilizarlos, es interesante que entendamos que los hábitos que tenemos nos pueden hacer más saludables y más felices. Y aquí lo vuelvo a hilar con los neurotransmisores, por ejemplo, entendiendo que dependiendo de lo que hagamos, cuando lo hagamos, nuestras células se comunican con un lenguaje u otro. A mí me gusta mucho hablar de lenguajes porque si hablamos de de un neurotransmisor parece que es un concepto muy abstracto que no entendemos. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo tengo relaciones sociales fructíferas y esto es un trabajo, todos tenemos el típico amigo, la típica amiga un poco tóxico que dice, madre mía, me tengo que... Bueno, pues entonces también es entender que podemos cultivar relaciones sociales nutricias y las que no son nutricias, pues a lo mejor distanciarnos, espaciarlas un poco o no dedicar tanto tiempo físico ni mental a estar con estas personas. Entonces, Así es. igual, fundamental, por ejemplo, que tengamos una red de apoyo. Si no la tenemos, por los motivos que sea, la podemos construir. ¿Cómo la podemos construir? Entendiendo que hay actividades que puedo hacer. Puedo hacer un listado, por ejemplo, de cosas que me gustan. Imagínate que digo, pues a mí me gustaría aprender a patinar o irme a la piscina o bailar swing, lo que sea. Entonces, me programo, o sea, diseño actividades que me van a hacer feliz. Y aquí es interesante, vuelvo a este mapa y a este terreno. No todo nos hace felices todos. ¿Por qué lo digo? Porque podemos conseguir felicidad de tipo eudaimónico y de tipo hedonista. Por ejemplo, bailar, una cosa que le gusta muchísimo al cerebro, activan un montón de áreas cerebrales. Cuando bailamos, por ejemplo, nuestro cerebro se comunica con serotonina, que es un neurotransmisor que está presente cuando somos felices, cuando nos abrazan. Este neurotransmisor, la serotonina, se encarga de termorregular. Fijaros, por ejemplo, que cuando estamos contentos tenemos una temperatura agradable, una temperatura cálida. Cuando estamos muy enfadados tenemos una temperatura caliente. Cuando estamos tristes o tenemos miedo, tenemos frío. Fijaros qué importante hasta qué Wow. punto llega esta inteligencia emocional, para qué van las emociones, cómo funciona el cerebro y qué pasa con mi conducta asociada. Entonces, si yo dedico 2 o 3 horas a la semana a bailar o a cantar porque me hace feliz, evidentemente estoy haciendo que mi cerebro esté contento.
¿Qué más? Luego es importante que el cerebro esté estimulado. De aquí entran los malos de la película, entre comillas, que son la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, que va a hacer que el cerebro esté estimulado. Entonces, tenemos que hacer que el cerebro esté curioso. ¿Qué cosas nos generan interés intelectual? Hay gente que le gusta ir al cine, hay gente que le gusta ver series, hay gente que le gusta leer, pero es importante que entendamos gente que hace una segunda o una tercera carrera, que tiene conversaciones inteligentes con otras personas. Entonces, es interesante que a este desarrollo intelectual le dediquemos un tiempo porque va a hacer que estas neuronas se comuniquen con estos NT. Otra de las cosas también que le gusta mucho al cerebro es segregar dopamina. Parece que la dopamina es la mala de la película. Segregamos dopamina, por ejemplo, cuando hacemos una actividad física, que puede ser, digamos antes, yoga, tai chi, lo que sea, ir a nadar, y esto, por ejemplo, cuando lo segregan mucho los niños, entonces los niños están siempre como muy contentos y repiten. Fijaros que es muy interesante que entendamos que muchas veces los juegos infantiles, si alguien ha ido al parque con su hijo o con su hija a tirarse por el tobogán, lo nota que el niño va y se tira, el niño va y se tira. Dicen, madre mía, pero se tira. ¿Qué está pasando aquí? Está segregando dopamina, circuito de la recompensa, y por eso se excita tanto y quiere tanto volver a este tobogán. Porque cada vez que se tira por el tobogán, activa el circuito de la recompensa de la dopamina. Entonces, fijaros qué interesante, por ejemplo, cuando vamos a correr o vamos a la piscina, lo habréis notado que uno empieza y está cansado, y empiezas cansado y físicamente parece que el cuerpo no acompaña. Hay un punto que hay como una explosión cerebral que haces. Y ahí, si vas un poquito no lesionado, entiéndeme, pero nos ha pasado a todos, que a lo mejor vas a correr y dices, "Jo, me duele un poco la rodilla o el tobillo". Llega un punto que pese al dolor de rodilla o de tobillo, tú sigues corriendo porque dices, "Buah, estoy ya en racha". Pues lo que ha pasado es que te acaba de activar tu circuito de la recompensa con muchísima dopamina. ¿Qué más cosillas? Por Dopaminérgico. ejemplo, Ujú. eso, el GABA, por ejemplo, lo decía antes al principio, es el neurotransmisor de la calma, es el que más abunda en este cortes, que ya lo tenemos ubicado, y es el neurotransmisor de la calma. Entonces, al cerebro le gusta estar calmado. Hablabas tú también de sistemas de limpieza que tiene el cerebro. Entonces, fijaros lo importante que es hacer que nuestro cerebro descanse. Y aquí en el descanso, daría para otro podcast, fijaros que tenemos hay una autora americana que habla de 7 tipos de cansancio y varios tipos de descanso. Entonces, tenemos que saber detectar qué es para nosotros descansar. Fundamentalmente, descansar es dormir, pero también es que antes tenemos relaciones que no son nutricias, tenemos que estar ahí presentes por lo que sea, también un poco apartarnos a nivel social. También aprender a descansar a nivel emocional, a nivel virtual, por decirlo así, o sensitivo, quitarnos un poquito las pantallas. Entonces, para que nuestro cerebro segregue GABA, viene muy bien paseos en la naturaleza. Luego os introduzco un término que es el paseo de bosque, los baños de bosque, que son Hacia- muy, muy, muy buenos también. ¿De acuerdo? Pero al cerebro, por ejemplo, cuando queremos que se segregue GABA, le podemos invitar un paseo por la naturaleza, a hacer un pequeño trekking, a hacer deporte muy suavecito o a meditar. Y hacemos que el cerebro nos segregue un poquito de GABA. ¿Qué más cosillas así? Endorfinas también, súper importante, que son como los opiáceos endógenos, que Ujú. es el neurotransmisor que vamos a segregar cuando estamos felices. Y ojo, cuando nos sentimos también que estamos en un ambiente que no es peligroso. Es decir, rodeados de un buen círculo de amigos, cuando nos dan un masaje, por ejemplo. Fijaos que también se segrega con cosas como el picante, por ejemplo. A mí no me gusta porque el picante en el fondo es muy agresivo, entonces el cuerpo para defenderse segrega la endorfina. Cuando nos damos un golpe, por ejemplo, pues también segregamos endorfina. Entonces, bueno, creo que hay maneras más amables de comer picante, porque a mí no me gusta el picante, que le guste, pues mira qué bien, para poder segregar endorfinas. Entonces, entendemos que tiene mucho que ver el estilo de vida que yo elijo, y estoy un poco pesada con esta palabra elegir, pero elegimos cómo vivir nuestra vida. Tiene mucho que ver el estilo de vida que yo elijo con qué le pasa a mi cerebro y si yo consigo o no consigo ser feliz. Creo que es importante también que tengamos esto en cuenta. Es importantísimo. Y has hecho una revisión de todos los neurotransmisores y muy interesante cómo funcionan ellos. Has mencionado la dopamina, las endorfinas con el ejercicio. Y este estado de flow se le conoce muchas veces como el flow. Estoy en mi flow, que tú sientes que estás corriendo, al inicio empiezas medio cansado y luego el cuerpo comienza a adaptarse y se secretan los neurotransmisores y el cerebro está, digamos, pasando por un momento muy especial y tú sientes que estás en otra dimensión, como que todas estas son solamente cuando estás haciendo ejercicio. Puede pasar cuando estás súper concentrado en una actividad que te gusta, También, que le encontraste el sentido y ahí tú estás como metido. A mí me sucede a veces cuando estoy haciendo las ediciones o planeando el contenido del podcast o haciendo otras actividades relacionadas a esto y uno está
que la familia tiene que decirme, hey, ya, vámonos, ok, vámonos, vámonos. Entonces, pero es muy interesante. Y algo que has mencionado inicialmente, volviendo, es que podemos entrenar o reentrenar a nuestro cerebro, por supuesto que sí se puede, lo has mencionado. Y mencionas al inicio lo que son las relaciones con las personas. Hay relaciones tóxicas que son parte del día a día, ¿no? Es parte de la humanidad. Sin embargo, es también responsabilidad nuestra saber dedicarle tiempo o evitarlas. Es importante nosotros tomar el primer paso al propósito de la felicidad y algo que lo mencionamos en un episodio anterior con la doctora Inés Espiga Macedo de Portugal. Hablamos sobre el estudio de la felicidad de Harvard, el famoso estudio de la felicidad, el estudio más largo de la felicidad, tiene más de tres Sí, generaciones ahí en Boston. Y interesante, lo que le hace a las personas más felices son las relaciones, no solamente el número de relaciones, pero la calidad de las relaciones humanas en general. No eran relaciones solamente con la familia, eran relaciones con los amigos. Era saber de que si algo te pasa a las 3 de la mañana, tú puedes levantar el teléfono y sabes que hay alguien que te va a ayudar. Esa sensación. Y es muy, muy interesante, ¿no? Y el estudio de la felicidad da muchas luces a lo que hemos estado hablando, lo que estamos conversando hasta ahora, pero las relaciones sociales, el estar con un círculo de amigos, de familia, es importante, el evitar las relaciones tóxicas, porque nuevamente es el hecho de estar cerca a una persona que tiene este tipo de comportamiento de una u otra manera te va a afectar a uno. Y uno siente, es una carga energética, uno lo siente como dice, uy, uno siente la sí. energía de la otra persona y eso es, somos energía, nosotros los seres humanos, somos seres eh, celulares, bioquímicos, estructurales, anatómicos, todo, pero también somos seres energéticos. Entonces es importante mantener y cuidarnos, cuidar el cerebro, cuidarnos como seres humanos y tratar de entender de que se puede reentrenar al cerebro. Podemos llegar a ser felices. La vida que tenemos es una, y hay que hacer lo mejor de ella, ¿no? Sí. Ya, al hilo de esto que decías, me hace mucha gracia porque, igual, en la formación siempre explico, ojo con las redes, porque a veces uno tiene relaciones que no son tan nutricias, pero mira que a veces el tóxico es uno mismo, ¿sabes? O una misma. Y eso es súper importante que lo entendamos porque y me parece que es interesante que entendamos que ser feliz no pasa por la idea de que vamos a estar todo el tiempo contentos, todo el tiempo. Hay momentos vitales que son complicados. Pues, por ejemplo, cuando uno vivencia o transita un duelo, es interesante que entendamos, por ejemplo, que hay momentos que todos hemos vivido que son complicados. Y Ujú. aquí, cito a María Alonso, porque el último libro que tiene, María Alonso Puig, súper interesante, se llama El camino de la espiritualidad. Me gusta mucho porque él habla de dos conceptos que aparentemente son dicotómicos. Que habla el blanco y el negro. Ya sabemos todos que entre el blanco y el negro hay una gama inmensa de grises. Pero a veces nuestro cerebro ve solamente o blanco o negro. Y a mí me gusta mucho explicar, o sea, aterrizar este concepto de neurofelicidad diciendo, oye, que es que a veces la vida te coloca en situaciones o vas a vivir momentos en los que las cosas te vienen mal dadas. Volvemos a ese 10%. Tú tienes un 40% de capacidad de acción, pero parte de esa capacidad de acción viene porque seamos responsables y digamos, jo, pues es que estoy vivenciando el duelo de alguien. Entonces, fíjate qué bonito, decía María Alonso, que cuando somos capaces de relacionarnos con la energía del amor, pasan cosas muy bonitas. Y decía, claro, que no siempre tenemos esta energía o esta capacidad de relacionarnos desde el amor. Fíjate que cuando pensamos en lo contrario del amor, casi siempre damos por hecho que va a ser el odio. Y él decía que no, que lo contrario del amor es el miedo y tiene mucha lógica. Entonces decía, Ujú. cuando nos permitimos vivenciar las dos cosas al tiempo, las dos emociones, el amor y el miedo, pasan cosas tan bonitas. Aparentemente uno piensa que si valida el amor, valida el miedo y deja que convivan, lo que va a ser vivir con menos amor y con menos miedo. Pero no, esta suma de amor y miedo hace que vivenciemos las cosas pues con sabiduría, por ejemplo, con comprensión, con compasión. Entonces me gustó mucho este concepto porque no siempre y no para todo el mundo ser feliz resulta fácil. Eso no quiere decir que no tengamos la obligación y la capacidad de ser felices. Aquí cito a Nettle, a Daniel Nettle, lo decía antes, que él siempre dice que incluso en momentos complicados tenemos la capacidad de ser un ratito felices. Y esto nos ha pasado a todos. Pongo el ejemplo más fácil. Ha fallecido alguien en la familia o alguien muy querido, un amigo, una amiga, y empezamos a hacer el camino del duelo. Empezamos a transitar el duelo con las emociones que tiene, que son muy adaptativas, pero que a veces no resultan fáciles de vivir. Ujú. Y entonces dentro de ese duelo, pues aparece, yo qué sé, de repente a los 2, 3 días que ha fallecido alguien que estamos
desde la fase de negación, la fase de ira, tristeza, cada cual depende, y a lo mejor te encuentras que tu hijo te hace un chiste o se ríe, de repente es como hace rato que eres feliz un ratito. Por eso decía que pese a que estemos transitando momentos oscuros, hay pequeñas luces que se van iluminando. Y eso también es el feliz, y eso también es la vida, y eso también es aprender a vivir. Entonces, creo que es importante también que lo aterricemos así, porque muchas veces desde fuera, sobre todo los profesionales de la salud, damos consejos y damos las semillas. Todo esto que os hemos dado son semillas, pero en el fondo es complicado saber en qué tierra van a ser plantadas. Entonces, a mí siempre me gusta decir, pues que yo no sé cómo es la tierra de la gente que nos está escuchando, Oscar, que a lo mejor hay gente que está pasando por momentos complicados y ve esto Ujú. y lo ve hasta una provocación porque dice, mira qué fácil. Y yo quiero decir, puede ser que sea difícil, pero solamente por el hecho de intentarlo ya se ilumina una neurona en tu cerebro que va a hacer que ilumine a otra y va a hacer que otra se ilumine. Entonces, esta pequeña red ya está dando un poquito de luz. Y creo que es importante entender que tenemos también esa capacidad de iluminar incluso los momentos un poquito felices. Y que no se pueden iluminar, pues se transitan, que también transitándolos, pues pasan cosas tan chulas, como decía Mario Alonso, que somos más sabios, más compasivos y más respetuosos con nosotros mismos. Es importantísimo, sí, es realmente genial lo que me comentas de Mario Alonso, su último libro, y lo que mencionando varios autores, ¿no? Hablando de como cerrando esta de verdad tan entretenida y amena y nutrida conversación contigo, Marta, que no dependemos de las circunstancias. Podemos tener las circunstancias, pero nosotros podemos no cambiar algunas circunstancias que no van a poder cambiar. Y tú lo mencionas muy sabiamente, que no sabemos la situación por la que están pasando algunas de las personas que nos escuchan o que nos ven. Muy complicadas probablemente, pero tener siempre en mente lo que decía el doctor Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, uno de los libros que me ha marcado en muchos sentidos, ¿no? Que cuando ya no hay nada que se pueda cambiar, tenemos que cambiar nosotros. Muchas veces está el cambio dentro de nosotros y las circunstancias, pase lo que pase, él pasó una situación muy complicada, los campos de concentración y vivió algo que yo no sé, muchas personas podrían resistir hoy en día, pero aún así él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo porque él pudo cambiar internamente la visión de lo que le estaba sucediendo y le dio un sentido a lo que le pasaba en los campos de concentración día a día. Pudo sobrevivir felizmente y dejó un gran legado, el doctor Viktor Frankl, o de manera más reciente, ¿no? Uno de mis autores favoritos desde Brasil, Paulo Coelho, que es muy conocido en Mm, Europa, en España, ¿no? El sí, alquimista, uno de los primeros libros mm, que leí, El alquimista, para mí es un libro no solamente de sueños, del propósito, del sentido, es un libro de felicidad. Y él menciona indirectamente, Paulo Coelho, en su libro de que debemos ser como los niños. Los niños están contentos sin razón, los niños sí, siguen luchando por lo que quieren, y hasta que no se lo des, ellos no están tranquilos. Y ellos, los niños, siempre tienen esta fuerza, esta energía. Porque nuevamente, el cerebro del niño es un cerebro que no ha pasado por muchas experiencias todavía, es un cerebro más puro, pero nosotros hemos pasado por mucho en nuestras vidas, a las alturas de donde estamos en estos momentos, pero tenemos siempre esta capacidad de reestructurar nuestras vías nerviosas. Es impresionante a nivel neurocerebral, a nivel anatómico, podemos hacer muchas cosas con los cambios de estilo de vida, cuidándonos, que es el propósito de este podcast divulgativo, de mejorar nuestra calidad, nuestro estilo de vida y volviendo a la frase inicial, la felicidad es parte vital de esto. Marta, de verdad, un privilegio y un gusto tenerte en el podcast. Sé que vamos a conversar sobre un siguiente tema, tenerte invitada en el futuro, pero siempre le pregunto a mis invitados, si hay algún mensaje, digamos, final que quisieras compartir con todos nosotros, ¿cuál sería? Pues mira, yo me quedaría con la frase esta de que la felicidad no se busca, se construye. Y luego me gustaría también que todo el mundo pensara que, porque a veces pensamos que, o sea, que parece que es un mensaje de antítesis de felicidad, pero es todo lo contrario. Es decir, algún día todos nosotros estaremos en una cama de hospital o no. También darle sentido a todo esto y entender que tenemos el regalo más maravilloso entre las manos, que es que estamos vivos y podemos ser felices. Entonces, el día que uno sea un abuelo, anciano y mire para atrás, creo que tiene que tener sentido que esa mirada sea compasiva, sea nutricia y que seamos capaces de decir, pues mira, he vivido de acuerdo a lo que yo creía que tenía que vivir, que tenía que hacer. Entonces, hay un momento en el que eso es posible y ese momento es ahora. Así que bueno, pues yo animaría a que fuéramos conscientes de este aquí y ahora como estructura que nos permite ser un poquito más felices. Qué lindo. No, muchísimas gracias.
De verdad, un privilegio tenerte. Y yo sé que estás haciendo unos proyectos. Bueno, primero cuéntanos dónde las personas que te están escuchando, viendo por primera vez, que eres muy conocida en España y en diferentes partes de Europa, has vivido en Francia también. Así que, Sí, pero cuéntanos dónde ubicarte en las redes sociales y cuéntanos un poquito de este proyecto Ilustrando Emociones. sí. Pues mira, en las redes sociales tenemos una página web que se llama Motores Emocionales, también hay un Instagram. En este Instagram, hasta hace poquito hemos estado haciendo directos con gente, pues eso, como pues directos, bueno, un poquito un proyecto menos ambicioso, vaya, pero también muy bonito, muy nutricio, que se llamaba Los Ágora. Está un poquito parado, lo vamos a volver a relanzar enseguida este verano, espero. Y bueno, si no, las entrevistas han quedado ahí colgadas y es bastante interesante. Y luego, este proyecto, Motores Emocionales, como su nombre indica, habla un poquito de la capacidad que tenemos para gestionar las emociones y cómo podemos hacer que nuestras emociones sean motores que nos van a llevar a conducir por el tipo de vida que queremos. Y luego tenemos un producto, o sea, un programa que está subido en la plataforma de Hotmart, que se llama Ilustrando Emociones, y es un programa de inteligencia emocional para que haga toda la familia al mismo tiempo. Entonces hay una parte que está diseñada para hacer con los niños pequeños. Hay 5 cuentos que están en formato cuentacuentos. Los cuentos los he escrito yo y los ha narrado mi hermana con marionetas, mi hermana pequeña que se llama Lluvias, con marionetas, con diferentes estructuras y están grabados, son súper divertidos. Y ojo que son adictivos, ¿eh? Que con un adulto llega, se sienta y como, te quedas maravillado. Luego, Qué después bonito. de cada cuento, habla, sí, es súper bonito. Cada cuento habla de una de las emociones básicas y luego hay herramientas para que los más pequeños de la casa aprendan a trabajar sus emociones. Este proyecto nace de un programa que hicimos hace mucho tiempo, ahora ya unos 6 años o 7, de inteligencia emocional, donde llevábamos la inteligencia emocional a escuelas de infantil. Y entonces, bueno, vimos la dificultad que tenían las familias para acompañar a los peques con las emociones. Entonces, por eso este programa de Ilustrando Emociones tiene un espacio que se llama Para ti, en el que explicamos a los adultos herramientas de inteligencia emocional para ellos. Y nos garantizamos que todos los miembros de la familia, con un lenguaje adaptado a cada uno de los miembros, puede crecer en inteligencia emocional. Y es muy bonito porque son 5 semanas y cada semana se va trabajando cada una de las diferentes emociones básicas. Está en Hotmart, lo puede hacer en línea cada uno de todas las partes del planeta y la verdad es que el feedback que tenemos de la gente que lo ha hecho es muy, muy bueno. Así que bueno, eso está ahí, pues súper a la mano de cualquiera. Excelente, te felicito, las felicito a ti y a tu hermana. Y voy a dejar toda esta descripción, estos enlaces en la descripción de este episodio. Y por supuesto que sí. Bueno, para quienes nos están escuchando en el podcast, muchísimas gracias por su paciencia. Sé que ha sido a veces un poquito difícil no tener la parte gráfica visual, pero sé que nos escuchan camino al trabajo, en gimnasio, lo que estén haciendo, las labores del hogar o caminando por su comunidad en donde estén. Les agradecemos muchísimo por estar todavía aún con nosotros. Siempre una valoración de 5 estrellas se agradece para seguir creciendo, que nos están viendo en el canal de YouTube. Como siempre, les invito a suscribirse y a compartir el contenido con alguien a quien ustedes creen que esto les puede hacer de ayuda. Marta, muchísimas gracias, un placer y estaremos nuevamente en un próximo episodio contigo. Muchas gracias. Perfecto, gracias.